La victoria sobre el dolor, la enfermedad y la muerte. La integridad biológica. Llamamos integridad biológica a la expresión total y armónica de un ser humano, amoroso, libre de sus fantasmas internos, vibrando con todas las formas de vida del universo, capaz de mantener la unidad y la transparencia entre sus palabras, pensamiento, emoción y acción. La integridad biológica se expresa a través de la mirada y de la presencia íntima de cada individuo. Es el reflejo de la unidad de polaridades entre lo masculino y lo femenino. Y también implica que el individuo, hombre o mujer, ha abrazado su propia sombra y ha asumido luminosamente los poderes del dragón de las profundidades que habita en su vientre. Vuela libremente y cabalga el caballo blanco de la libertad. Serenidad, sobriedad, propósito, unidad, fuerza, materialización, conciencia sin límites y visión global en lo masculino. Entrega, sentimiento, alegría, fusión amorosa, comprensión, ensoñación, paciencia, fluidez y percepción intuitiva en lo femenino. Es necesario que los 7 chakras internos, centros de conciencia o ruedas de energía, se unifiquen en uno solo para que el ser pueda manifestarse de manera espontánea y poderosa a través del verbo creador, del sentimiento amoroso y de sus obras en la materia. Y este proceso exige la transmutación de los aspectos oscuros y de los posibles excesos que toda sadhana, disciplina interna, provocan el despertar de cada chakra, así como la experiencia vital de cada uno de los pétalos del loto o virtudes bien aspectadas que le corresponden. El octavo chakra, como un sol dorado encima de la cabeza, solo se manifiesta después de este largo proceso en que el ser humano va universalizándose como artista, poeta, pintor, escultor, músico, danzante, como sabio, conocedor de la vida y de las tecnologías espirituales, como amante tántrico, maestro de sus energías sexuales y adepto al éxtasis de fusión, como hijo de la tierra que vibra a su ritmo natural y respeta toda vida, como deportista. Su cuerpo integra mejor las altas frecuencias energéticas que son insufladas desde las estrellas. Como místico abierto al misterio de las dimensiones paralelas en su camino hacia el espíritu, como guerrero capaz de afrontar maravillosas batallas floridas con su hermandad planetaria, como científico que trae nuevas aplicaciones de la tecnología, más ecológicas y respetuosas con el entorno, como militante social que lucha por conseguir una mejor distribución de la riqueza, el fin del hambre, de la explotación y de la guerra, que defiende a los marginados, como visionario y canalizador. Y no podemos conformarnos con menos: el pecho, la cabeza, el vientre y el sexo, la estrella del alma y la estrella de la tierra han de estar activados y a pleno rendimiento para que el código genético sea capaz de las milagrosas transformaciones que finalmente conducen de manera inexorable a la conciencia divina y a la ascensión física. De esta manera, la integridad biológica expresa, a través de la mirada, del tono de voz, de la presencia, de la firme voluntad, de la humildad, el ser superior de cada persona y revela sus intenciones profundas. Nos deja claro si podemos confiar en alguien para un objetivo transpersonal o espiritual en los agitados tiempos actuales, o si esa persona aún no ha alcanzado el refinamiento necesario para una misión planetaria. La polaridad esencial. En el camino de la evolución del alma, el doble desafío se llama luz y oscuridad, y nuestra misión es mantener la conciencia y la paz del corazón tanto en presencia de la una como de la otra. Ambas son divinas y ninguna es mejor que su acompañante. El instante presente, el ahora, es sagrado y nuestro espíritu ha de aprender la lección que cada instante trae consigo.
Si es de día, será la lección de la luz. Si es de noche, la de la oscuridad. Opuestos o complementarios, ¿qué más da? Lo que vivimos en el eterno ahora es lo que cuenta, sea claro o sombrío, de eso tenemos que aprender. Hay excesos en lo luminoso y magníficas lecciones en lo oscuro. La luz, amor, manifiesta la expansión, es incluyente, expresa la alegría, el entusiasmo y la felicidad, situándose en una frecuencia vibratoria que está por encima del plexo solar. Yo soy el responsable de todo lo que sucede en mi vida y los demás son espejos maestros que reflejan las carencias y maravillas de mi interior. La oscuridad, miedo, es el vehículo de las emociones negativas, de la contracción y es excluyente, yo y nadie más. Los otros son el enemigo, una vibración densa a la que ponemos diferentes nombres porque nos gusta catalogar el misterio e intentar con ello hacerlo accesible. Cólera, angustia, culpa, locura, vergüenza. Tasas vibratorias de gran densidad que nunca pueden elevarse por encima del plexo solar y que nos hacen vivir en el circuito cerrado de nuestros fantasmas y bloqueos internos. Para las viejas religiones y para las morales trasnochadas que aún se venden en los periódicos, en los culebrones, en las revistas del corazón partido, incluso en los colegios y las universidades, la luz es el regalo de los buenos, el premio a su buen hacer, y eso continúa vivo en las mentes comunes, aunque cada día comprobemos que los que dirigen y se benefician del mundo actúan a través de los senderos de la violencia y la guerra, de la degeneración y la explotación, de la enfermedad planificada y de la ambición que esclaviza. La clave, como vemos más adelante, es la aceptación de la sombra. Los que aman el ego y la oscuridad son consecuentes con sus actos oscuros y no viven en contradicción alguna, mientras que los llamados seguidores de la luz no han logrado aún abrazar a su adversario interno. Tan solo después de haber pagado el precio del desafío de la sombra oscura, después de haber podido mirar cara a cara al guardián del umbral sin perder la calma, nos es devuelto el poder que habíamos invertido en evitarlo. Respiramos largas horas, ensoñamos ante la hoguera, hacemos un retiro en ayuno en la naturaleza, estamos varios días en una cabaña de oscuridad o en una cueva. Y en su momento, cuando el miedo o la angustia llegan a manifestarse, les hacemos frente, las primeras veces entre gritos y llantos, hasta que logramos mantenernos serenos en su presencia y somos capaces de devolver la energía a los implicados en esta emoción y con ello recuperar nuestra propia integridad. Entonces, es cuando llega el premio. Una vez superado el desafío, las situaciones emocionales vuelven una y otra vez para ser purificadas definitivamente hasta sentirse liberadas de nuestra prisión inconsciente, sobre todo cuando movemos las energías, respiración, danza, catarsis. Tanto el dolor como la locura juegan el mismo papel, sea físico o psíquico. El dolor ha de ser devuelto a su origen para que podamos recuperar el poder encerrado en él. Toda nuestra vida es un sinsentido porque hemos invertido nuestra energía en daños, traumas infantiles, separaciones, muertes y dolores que absorben nuestra vitalidad y nos drenan de poder personal. No basta con intentar desarrollar el amor incondicional, es necesario equilibrarlo con el poder personal. Con abrir el pecho no es suficiente, porque el vientre tiene su tiempo y su propio discurso devastador. Y si no trabajamos ambas realidades al unísono, el poder del vientre boicoteará y agotará toda la energía amorosa de nuestro corazón. ¿Y cuándo nos volvemos maestros de la dualidad? Si todos los opuestos derivan de esta dualidad esencial que es lo claro y lo oscuro, salud, enfermedad, masculino, femenino, juventud, vejez, alegría, tristeza, rico, pobre, dentro, fuera, etc.,
El primer paso es darse cuenta en lo más íntimo, al nivel del alma, que ambos sirven al mismo espíritu. Todo viene del mismo Dios y solo eso existe. Cuando atravesamos un tiempo de oscuridad hay que potenciar la luz, pero cuando, como actualmente en los ambientes de la conciencia, todos los buscadores del sí se empeñan en mirar para afuera el no, en poner una sonrisa boba, en pasarse el día abrazando al vecino deseándole la paz y en declarar que hasta sus pedos son expresión del espíritu. Cosa que no dudo, pues a veces detrás del espíritu se esconden verdaderas posilgas. Quizás haya llegado el momento de insistir en el valor de la maestra oscura pura y llanamente. En el presente no hay más que lo que hay. Si claro, luz; si negro, oscuridad. Acepta lo que viene y mantén tu centro con una sonrisa y un sentimiento unificador en el corazón. El aliento consciente, la sensación o el sentimiento del cuerpo luminoso a nuestro alrededor, la atención a los signos que llegan, el reconocimiento del Dios, diosa que palpita en quien está a tu lado, la comprensión de que este instante es único y en él debes entregar lo mejor de ti y atreverte a exigir lo imposible de la vida, porque tienes derecho como creador a inventarlo todo de nuevo. Son las estaciones sagradas de este Vía Crucis interno. Hay una tercera fuerza, la Trinidad, que disuelve la oposición y hermana a los contrarios. En el espíritu que convierte a todos en ganadores, a los de un lado y a los de otro. No solo se trata de alcanzar la línea divisoria y establecer puentes, sino que el espíritu nos muestra que sin oscuridad la luz no existe y que sin las emociones no hay evolución espiritual y que todos caminamos desde la oscuridad de baja frecuencia a las octavas superiores de la luz. La Trinidad es el supramental que establece el orden en medio del caos. Si somos capaces de sentir su presencia, salimos del juego de la Matrix. Saltamos fuera de la rueda del samsara. Esta tercera fuerza puede llamarse también gracia, scan, aliento de vida para los oglalas, o simplemente compasión. Y hasta el nombre implica alta energía, fuego interno, porque la compasión es todo lo contrario de la pena o de la condescendencia. Es una expresión del poder de creación del guerrero espiritual. Hay quien sigue creyendo que las tradiciones antiguas como los toltecas perseguían no se sabe qué poder grotesco en medio del universo mágico, pues se equivocan, porque los grandes guerreros nunca han perseguido otra cosa más que el amor incondicional y universal, una de cuyas facetas es la compasión verdadera, llave universal para abrir todas las puertas de los cielos infinitos y etapa superior de la impecabilidad. Y es en nuestro código genético donde se encierran algunas de las claves esenciales de la compasión verdadera, crisol espiritual, que nos permitirá un día experimentar el equilibrio de los opuestos complementarios. La compasión es aceptación desnuda y celular del bien de la oscuridad y del mal de la luz. Pero esta expresión aún es dual y lo que intenta es provocar a tu conciencia. La compasión no elige ni juzga, simplemente acepta que cada situación o experiencia tiene su sentido y es sagrada. Si reaccionas violentamente a ella es una lección pendiente que has de resolver. Si reaccionas amorosamente ya es un curso pasado y sabrás aprovecharla para el mayor bien de todos los seres. Así que finalmente la compasión no sabe de bondad ni de maldad, para ella todo tiene su sentido en la universidad de la vida. Ella comprende que sobre la tierra no es posible vivir sin sombra y simplemente lo que intenta es hacerla plenamente consciente sin destruirla. La oscuridad de la escuela de la evolución humana. Eso es lo que nos parece increíble. Nadie puede seguir encarnado en esta tierra sin oscuridad, simplemente se desvanecería. Pero si venimos de la luz, ¿para qué estamos aquí si no es para completarla con nuestras experiencias de la sombra? Ambas tienen su valor para forjar el ser
y es absurdo seguir pensando que el camino es hacer desaparecer la oscuridad. Nuestros hermanos estelares de la Federación Galáctica de Luz ya se han unido a los de la Confederación Oscura de Ankara, y no para destruirse, sino porque ambos han entendido que no son completos en ninguno de los extremos. Así que dejemos de creer que existe una luz buena y una oscuridad mala, porque esto es una ilusión descerebrada. Necesitamos a ambas son sagradas, y si nos falta una de ellas, el universo se derrumba. Hemos de equilibrar su presencia en nuestro interior. En nombre de la luz se han cometido las mayores atrocidades contra aquellos que eran etiquetados como fuerzas oscuras por una sociedad reprimida y controladora. Y que yo sepa, a pesar de los incontrolados, casi siempre policiales al servicio del poder, nunca las gentes marginales del actual sistema de estupidez académica han sido las que han apretado los mandos de las bombas, sino que siempre lo han hecho las llamadas buenas gentes, los fanáticos religiosos de algún otro sistema y aquellos extremistas que ansían apropiarse de la riqueza de los primeros para sus propios proyectos. En el camino hacia la fuente Ometeot, el Espíritu Padre, Madre, Creador y Dador de la vida. Esta lección de la integración de polaridades es básica para atravesar las iniciaciones planetarias. Cada uno de nosotros juega papeles que son luminosos y papeles que son oscuros a lo largo de la línea de sus encarnaciones y en el proceso de cada una de ellas, porque hemos de experimentar intensamente los opuestos para poder trascenderlos, que no destruirlos. Hace gracia ver la cantidad de tiempo que se pierde en las redes de nueva conciencia cuando se escucha o se lee que alguien llama cabrón al Illuminati de turno. Falta poco para que se levante la espada de la excomunión por utilizar palabras odiosas contra el enemigo. Amar no es defender las formas sociales. Realmente no somos capaces más que de mantener un lenguaje estúpido e inexpresivo en el que solo podemos decir que el malo juega el papel de maestro planetario, aunque sea a la contra, y ni siquiera nos atrevemos a aplicarle amistosamente un digno adjetivo que se ha ganado a pulso, sin el deseo de ofender al mundo animal por semejante desabrupto. Si queremos crecer espiritualmente, no podemos detenernos mucho ni en la montaña ni en el valle, ni en el día ni en la noche. Si nos hacemos adeptos de alguno de los extremos, dejaremos de evolucionar y de comprender la existencia. Hay un tiempo para las movidas emocionales, en el que aprendemos a aullar por las noches, y hay un tiempo para los descansos amorosos, en el que recuperamos fuerzas para emprender la siguiente batalla. Pero ni ayuda el echarnos al sol todo el día con la sonrisa en la boca y los ojos en Sampaku, ni tampoco ayuda el eternizar los procesos de aceptación de la oscuridad y seguir insultando a nuestro Padre 5 años después de practicar algún método de catarsis. Hemos de movernos con fluidez en medio de las luces y las sombras, sin detenernos demasiado en el camino, sabiendo atravesar el temporal con vigor y determinación, y también sabiendo entregarnos al descanso y a la belleza cuando la tormenta amaina. Nunca dejará de haber luz ni oscuridad, pero ambas son solo apoyos en el camino hacia el ser, y su riqueza está en que de ambos polos surge por igual la chispa de la maravilla de la existencia, la capacidad para el amor incondicional, la fuente de creatividad y finalmente la senda para comprender nuestra misión como dioses encarnados en el manto verde de la diosa. El dolor como guía y mensajero. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo protesta y manifiesta su disconformidad a través de ese aspecto de la oscuridad que llamamos dolor? Este maestro implacable que nos señala el botón físico de un trastorno emocional no perdona. Es un faro en medio de la niebla, una guía para navegantes descarriados. Si en verdad quedamos atados a todo lo que rechazamos, las arañas y las serpientes nos perseguirán en el viaje interno hasta que pactemos la paz con ellas.
porque cada uno establece su propio camino a través de lo que rechaza y de lo que acepta. Nadie más que uno mismo es el responsable de este camino. Mira qué rechazas, percibe lo que temes, observa qué pospones, y eso es lo que queda pendiente por resolver en tu vida y lo que atraes una y otra vez sin remedio. Con el dolor sucede algo semejante, como si fuera un enemigo, una especie de chivo expiatorio que la cultura y la medicina persiguen con saña, un asesino de lesa patria. A veces el dolor nos abruma, nos llena de impotencia, nos hace llegar a una desesperación tal que nos empuja más allá del ruido corporal hacia la pura conciencia. Y entonces nos preguntamos, ¿qué me ha traído hasta aquí? ¿Cómo he llegado a este estado? ¿Sirve para algo sufrir tanto? ¿O simplemente el dolor es un enemigo que hay que acallar con sedantes, porque eso calma también su causa, es decir, la falta de armonía interna, el miedo a la soledad y al vacío del que huimos sin cesar? Desde niños, todos los hijos del miedo aparecen: la falta de autoestima, el autoritarismo, el rencor acumulado, la culpabilidad, la confusión y la vergüenza, la ausencia de amor, el control educativo del dolor, la aceptación de la norma del rebaño. Imagina lo que esto produce cuando se trata de niños o niñas tercos y obstinados que se niegan a expresar sus emociones o a llorar y que saben apretar los dientes, que no se atreven a enfrentarse a las figuras autoritarias, pero sin embargo acumulan una gran carga de rechazo contra ellas que a lo largo de sus años de madurez les va carcomiendo por dentro, creando las bases del infarto, de la osteoporosis o del cáncer. Todo esto se va condensando de manera progresiva en las partes más vulnerables de nuestro cuerpo, y a esto se añaden las decisiones rebeldes de la edad adulta en lucha contra lo establecido, contra la familia y el entorno, o simplemente por hacer valer nuestra libertad. Peor aún, cuando lo que intentamos es acallar nuestra culpa cumpliendo obedientemente y durante largos años con lo que nuestros padres o familiares nos piden, hasta que todo estalla en mil pedazos y hemos de reconocer nuestro fracaso, que les hemos fallado. Así, poco a poco, el dolor se revela y la enfermedad crónica hace su aparición. Se llame fibromialgia, arteriosclerosis, artritis reumatoide o cualquier otra enfermedad degenerativa de los músculos, huesos o hasta del cerebro. De lo que se trata es de una alarma constante y permanente que nos repite sin descanso que hemos de limpiar y recapitular las emociones acumuladas desde nuestro pasado infantil. Un buen día, la tensión contenida se desborda y se nos va de las manos, sin saber cómo nos encontramos ante una enfermedad que la medicina dice que no tiene cura, porque no puede ser resuelta ni con el veneno, ni con la espada, ni con medicamentos, ni con cirugía. Y sin embargo, te atiborran de pastillas y un sinfín de otras alteraciones iatrogénicas derivadas del hecho médico. Hacen su aparición atontando tu conciencia y creando dependencia hacia muchas sustancias químicas indeseables. Un buen día, decía, sentimos que todo esto es basura sobre basura y entramos en contacto con los métodos alternativos de sanación y con los grupos de crecimiento interior. Desde masaje y reiki hasta renacimiento y trabajo con cristales, desde homeopatía hasta flores de Bach, desde terapia grupal, yoga o pilates hasta chamanismo o medicina sagrada. Así recuperamos la memoria, comprendemos de dónde viene todo y comenzamos a asumir nuestra responsabilidad sobre los hechos. Poco a poco entendemos la relación que tienen nuestras emociones con la enfermedad y vamos disfrutando del placer y la maravilla de hallar soluciones para nuestra vida, mientras salimos de los viejos hábitos y desaparecen los antiguos síntomas crónicos. Para lograrlo, hemos de atravesar conscientemente los pozos oscuros donde está atrapada nuestra energía y aprender las leyes del perdón.
especialmente el perdonarnos a nosotros mismos. Y llega el momento en que confrontamos el caos y allá adentro, muy lejos, en el velo del olvido, surge una erupción incontenible de dolor que los otros han previsto con facilidad, pero que uno mismo ni siquiera sospecha. Dolor que hemos aprendido también a reprimir, que no hay manera de seguirle la pista en nuestra vida. Dolor en estado puro, sin palabras, que se tardan largas y explosivas horas en integrar. Y cuando por fin actualizamos ese engrama escondido hasta la médula a lo largo de una serie infinita de vidas y experiencias, surge la sanación. Y lo que parece incurable comienza a derretir su acero. Poco a poco entramos a la ligereza y en la transparencia y vamos limpiando todas las infinitas zarzas del camino. Descubrimos las razones que nos llevaron a nacer en este lugar, con estos padres, en esta cultura, con estas vivencias. Y todo toma un sentido profundo e iluminador. Los castigos, la soledad, el dolor de la separación, la represión de toda rebeldía, el ahogo de nuestro niño interno que quiere expresar su verdad y rebelarse contra la imposición de los adultos y al que no dejamos que se manifieste libremente por temor al rechazo de los que nos rodean. Y cuando el niño o la niña interna no puede más, comienza a somatizar el dolor para avisarte de que estás cruzando la línea de la alerta roja. Convierte el dolor interno y psicológico en enfermedad con nombre y apellidos. Es una forma de gritarte a ti mismo y al mundo que esto tiene que cambiar y que es inhumano seguir en la tortura del ahogo del ser. Pero la cultura le pone nombre al mal, afirmando que ha llegado por el destino, el accidente o la herencia, y nos administra venenos químicos para destruirlo, sin entender que cuando destruye el dolor, destruye también la posibilidad de sanarlo definitivamente. Es el momento de atender a las emociones, pero pocos lo hacen, ya que prefieren evitar la confrontación y se mantienen inflexibles, entregando su poder al control mental de la cultura y de la medicina y apretando los dientes, porque esto es lo que me ha tocado en la vida. En vez de ir disolviendo las nubes relajadamente a medida que se presentan y viviendo las emociones que surgen, las acumulamos a presión hasta que estallan en una tormenta incontrolada.